aquí para hablar del último tema de este módulo 5, en el cual vamos a tratar lo que es la distribución del gas natural, la construcción y mantenimiento y operación dentro de lo que son las redes más domésticas y comerciales, digamos, en las ciudades y en las cercanías. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre es que para este tipo de redes hay unas condiciones de diseño, y estas condiciones de diseño para las que se plantean las redes de gas deben de satisfacerse siempre. Por ejemplo, en una primera de ellas siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables referentes a ese medio externo donde nosotros vamos a llevar a cabo esta red de gas. Después siempre, muy importante, dos conceptos, lo que es la caída de presión en la instalación que nosotros podemos tener y después la demanda máxima prevista para la zona en concreto donde nosotros queramos llevar este gas. Así como lo que es la previsión futura, es decir, siempre es importante tener en cuenta a la hora de construir estas redes, pues bueno, dejar un poco de cabida, entre comillas, para futuras demandas. Y muy importante es lo que es el concepto de la longitud de la tubería y de todos sus accesorios que sumarán a esa longitud de tubería. Bien, dentro de los materiales y equipos a la hora de hacer una red de distribución de gas natural, pues vamos a tener tuberías, plásticas o tuberías metálicas, dependiendo por dónde discurran, y después tendremos una serie de accesorios. Pues tendremos, por ejemplo, reguladores o tendremos válvulas o muchos más, de los cuales hablaré mucho más concretamente cuando demos el webinar. Bien. Dicho lo cual, un concepto que me parece muy importante resaltar es los tipos de regulación. Tenemos tres tipos de regulación y a su vez esos tres tipos de regulación se fundamentan en tres conceptos muy importantes. El primer concepto que tienen es la necesidad de reducir la presión que se presente en la instalación. El segundo concepto son condiciones particulares de consumo, en concreto de la zona donde nosotros estemos trabajando con las demandas que haya. Y después siempre muy importante garantizar un suministro seguro y continuo de ese gas a las zonas en concreto a las que vaya destinadas. Bien, dicho lo cual, hemos dicho cuáles son los tres cimientos básicos de los tipos de regulación y después podemos decir qué tipos de regulación existen. Bueno, pues básicamente existen en la regulación de una única etapa, es decir, solo usaremos una etapa para hacer esa reducción de presión, y después una regulación en dos etapas o regulación en tres etapas. Bien, es importante tener en cuenta que las líneas individuales en las cuales van estas redes de distribución, cuando nos encontramos desde el punto de vista doméstico y comercial, deben de conformarse a partir de una serie de parámetros. Y esos parámetros, como hemos dicho antes, pues pueden ser parámetros referentes al consumo del sector. No es lo mismo una zona de una ciudad que otra zona de una ciudad, no es lo mismo un sector industrial que un sector no industrial. Después también, otra vez, repetir lo mismo, esas líneas individuales que ya existen y que se deseen extender pues, a otros servicios, a mayores, lo que se debe siempre es revisar esa capacidad con la que se hizo. Y después, bueno, un dato muy importante del cual no habíamos hablado es que estas redes de distribución en sus zonas de control tienen que tener una ventilación apropiada para todos estos artefactos que después van a ir conectados a la red de distribución. Es importante que antes hablábamos de los tipos de tuberías que teníamos, podíamos tener tuberías metálicas o tuberías plásticas, pero las tuberías en sí se pueden dividir en dos grandes grupos, más allá de los materiales que las conforman. Es decir, vamos a tener tuberías ocultas o tuberías vistas. Las tuberías ocultas pues van a ir enterradas básicamente, embebidas en paredes o por camisas o conductos. Y estos datos de por camisa y con conducto es importante, y en el webinar que veamos lo trataremos con mucha más profundidad. Y después estas tuberías, evidentemente, para estas redes de distribución de gas, pues tendrán una serie de conexiones, dependiendo del tipo de material que tengamos, dependiendo cómo sea la tubería, si va enterrada, si no va enterrada. Bueno, pues todos esos conceptos harán que nosotros tengamos unas conexiones o uniones diferentes. Entre ellas pues tenemos que ver las conexiones típicas, que son las mecánicas o las soldadas. Bien. Cabe recalcar siempre dentro de estos requisitos de construcción para las redes de gas natural que con el propósito de seccionar siempre todas las instalaciones, siempre se requiere dotar a estas instalaciones pues, de unas válvulas de corte manuales. ¿Dónde? Pues siempre es en las acometidas, a las entradas de los centros de medición, que ya hablaremos de ellos mucho más profundamente en el webinar, y a las entradas de cada medidor. Esos puntos son muy importantes y tenemos que tener siempre válvulas de corte a la hora de tener en cuenta una seguridad con respecto al gas. Bien, podríamos haber hablado de este aspecto que voy a hablar antes, pero bueno, yo he creído indicado ponerlo aquí. Porque nosotros a la hora de dimensionar o de formar lo que es la red de distribución del gas natural necesitamos apoyarnos en una serie de formulaciones matemáticas.
En este tema en concreto yo me he decantado más por las fórmulas que se utilizan en Latinoamérica, aunque en España utilizamos otras porque sois muchos los alumnos que tenemos de Latinoamérica. Y entre ellos, pues bueno, yo os he resaltado dos fórmulas, la fórmula de Paul o la fórmula de Müller, las cuales me relacionan directamente todas las variables importantes que tenemos dentro de la red de distribución, como pueden ser las caídas de presión, la longitud equivalente a los accesorios, los diámetros o el propio caudal de gas que lleven estas tuberías. Bien, por último lo que quiero reincidir es en un concepto importante que son los centros de medición. Estos centros de medición nos servirán a nosotros para hacer para tener en cuenta todo ese gas que nosotros estamos introduciendo a las zonas, y más o menos pues tiene que estar conformado por los siguientes parámetros. Pues que tiene que tener esas válvulas de corte de las que hablamos anteriormente, tiene que tener reguladores y medidores de gas para ver lo que está entrando, y evidentemente todos aquellos accesorios importantes que conforman, aparte de los centros de medición, las redes de distribución de gas natural.